Dios les bendiga, amados. Bienvenido a este tiempo de adoración y alabanza y de predicación de la palabra. Vamos a adorar al Señor, vamos a alabar al Altísimo, vamos a glorificarle. Y yo le invito a que se ubique en la primera carta de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amados, vamos a orar, vamos a descansar en el Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo de oración y alabanza. Y luego de la oración vamos a entonar ese hermoso canto, Preciosa Sangre. Vamos a orar primero, vamos a descansar. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Gracias por este nuevo día, por esta semana que ya está finalizando. Gracias porque tú nos has sostenido, Señor. Gracias. Queremos adorarte y hacerlo en espíritu y en verdad. Espíritu Santo de Dios, guíanos y que haya hoy bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cantemos este hermoso canto. Alabe al Señor. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús.
te canta, mi corazón te canta, Jesús. Aleluya. Padre, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Recibe la gloria, la honra, la alabanza. Tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Tú gobiernas sobre la tierra, tú gobiernas sobre el universo. No hay plaga, no hay enemigo, no hay virus, no hay bacteria que escape a tu soberanía. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Santo de Israel, tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro Padre. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza. Amén y amén, amén. Gloria al Señor. Ahora le invito, busquen su Biblia, Efesios capítulo 2, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Un pasaje que usted conoce muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. En su pantalla también aparece. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Basado en este pasaje bíblico, podamos nosotros entonar ahora mismo ese canto hermoso, vasijas rotas. Si algo Dios usa es vasijas rotas, no sucias. Por gracia usted es salvo. Por gracia algunos hemos sido llamados al ministerio, pero todo es por gracia y Él nos restaura. Cante con nosotros este hermoso canto. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver. De amor, quebrantado fue para darnos su salvación.
se puede cuantificar, Padre amado. Gracias, Padre amado, por esa salvación tan preciosa, tan sublime. Gracias por esa gracia, Padre. Gracias por ser como eres con nosotros. sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Oh Señor, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Gracias porque éramos ciegos y tú nos has dado la vista. Gracias porque tú usas vasija rota. Gloria a tu nombre. Nos preparamos ahora a estudiar tu palabra. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Haya hoy bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amado. Bienvenido a este tiempo de adoración, de alabanza y predicación de la palabra. Después de haber cantado estos hermosos cantos, de haber adorado al Señor a través de estos pocos cantos, pero con un corazón realmente de adoración, de alabanza al Señor, vamos a estudiar la palabra. Quiero recordarles que, bueno, estamos celebrando hoy Viernes Santo, como bien lo conocemos, el culto de las 7 palabras. 7 palabras. Yo le llamo 7 expresiones que el Señor Jesús dio allí en la cruz.
Y quiero, en vista de cómo estamos en cuanto a la cuarentena y todas estas cosas, yo normalmente utilizo predicadores, pero no es fácil reunirlos en este tiempo. Vamos a verlo a manera de un sermón completo, estas 7 expresiones. Y he titulado estas 7 palabras o estas 7 expresiones, palabras vivas del moribundo de la cruz. ¿Escuchó? Para aquellos que les gustan anotar, palabras vivas del moribundo de la cruz. Descansamos en el Señor. Bueno, ya adoramos, ya oramos en el tiempo al finalizar el tiempo de oración. Así que vamos a entrar en materia. Y vamos a ver entonces estas 7 expresiones, estas palabras vivas del moribundo de la cruz. Las primeras palabras vivas que el Señor profirió en la cruz está ubicada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Dice la palabra del Señor en Lucas 23, 34. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amados, aquí vemos esta primera palabra viva. Cualquier persona diría: Señor, mándale fuego, mátalos, que se abra la tierra y los trague. Pero el Señor Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Él nos enseñó a perdonar a aquellos que nos hacen agravio. Y Él mismo es ejemplo de cómo se debe amar al enemigo, de cómo se debe perdonar a aquel que le ha hecho daño. Aquí lo vemos: Padre, perdónalos, perdónalos. Y es interesante, esto es una profecía cumplida. Lo vemos allá en Isaías. Yo le invito a que pueda ir para allá, Isaías capítulo 53, y note cómo el Señor en este pasaje bíblico profetizado por este hombre llamado Isaías, cumple esa profecía. Isaías 53, versículo 12, dice de la siguiente manera: Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se da cuenta? Esta es una profecía de nuestro Señor Jesús. Aquí vemos la bondad de Dios, el amor de Dios, que aún antes que Jesús estuviera aquí en la tierra, Él ya todo se estaba destinado, ya todo estaba enrumbado a lo que Él vendría a hacer en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él, según la profecía, iba a orar, iba a interceder por los transgresores. Y no lo estamos viendo acá en Lucas capítulo 23, versículo 34. Sus palabras fueron una vez más: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es interesante que el Señor Jesús dice: no saben lo que hacen. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Ellos lo golpearon, ellos le dieron de latigazos, ellos realmente le hicieron mucho daño a Jesús. Aún como dice el pasaje, ellos estaban echando suerte sobre sus vestidos, sobre los vestidos de Jesús. Y esta es una profecía ya en el Salmo 22, verso 18 que el rey David escribe. Entonces, realmente ellos no sabían lo que estaban haciendo. Bueno, realmente lo que vemos acá es que el Señor Jesús está hablando en una parte muy espiritual, donde estos hombres no tienen idea de la connotación espiritual de lo que estaba ocurriendo allí, lo que estaba pasando, lo que estaban haciendo ellos. Ellos no sabían. Por tanto, aunque estaban en pecado, aunque estaban ejecutando aún a sangre inocente, el Señor aún así intercede por ellos y pide: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si algo Dios nos enseña es a perdonar, y lo hizo aquí en la tierra. El Padre nuestro nos deja bien claro y nos exhorta al decirnos: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Qué difícil es perdonar, qué complicado es perdonar, qué difícil es pedir perdón. El orgullo, usted sabe todas estas cosas. Pero el Hijo de Dios es una persona que va a imitar a su Señor, a Jesús. Y Jesús exhorta a amar a los enemigos, a perdonar a los que han hecho agravio. ¿Somos realmente hijos de Dios? ¿Somos pacificadores? ¿Buscamos el perdón?
Ya sea que lo tengamos que pedir o que lo otorguemos a aquel que se nos acerca y que nos ha hecho daño y que nos dice, oye, perdóname, he pecado contra ti, te he ofendido. ¿Estamos dispuestos a imitar a Jesús en esta actitud del perdón? Esta es la primera palabra de vida que el moribundo de la cruz dice. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús oró por ellos. Jesús oró por el escriba, el fariseo, por los celotes. Jesús oró por los soldados romanos. Jesús oró por todos realmente. Y el amor de Dios es muy grande. En segundo lugar, la segunda palabra viva del moribundo de la cruz está aquí mismo en este capítulo 23 de Lucas. Y vamos a leer el versículo 42. Lucas capítulo 23, versículo 42. Dice la palabra del Señor en este pasaje bíblico. Vamos a leer versículo 42 y 43. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice la Escritura, versículo 42 y 43. Bien, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados, fíjense algo interesante. Estamos viendo que Jesús aquí está en medio de dos bandidos, de dos ladrones. Al principio los dos se estaban burlando de él, pero luego pasa algo extraordinario en la vida de uno de ellos, en la mente de uno de ellos, donde él tiene que verse a sí mismo y ver a Jesús, o mejor dicho, ver primero a Jesús y luego se mira a sí mismo. Que la pregunta que nos haríamos es, ¿qué vio el bandido de la cruz, el ladrón en la cruz, que después que se estaba burlando con el otro ladrón de Jesús, ahora le pide que se acuerde de él cuando venga en su reino? Póngase en los pies de él y dése cuenta de algo. Los tres están condenados, los tres están muriendo. ¿Cómo es posible que él, estando en la misma condición de muerte que yo, como bandido, pueda ver yo en él algo extraordinario? ¿Qué le llamó la atención a este hombre para decirle a ese otro moribundo de la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Fíjense bien que está viendo a un hombre desnudo, que está viendo a un hombre moribundo, que está viendo a un hombre que está recibiendo la maldición, porque Pablo lo deja bien claro, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él está viendo esa maldición sobre la vida de Jesús, pero en medio de toda esa maldición, en medio de todo ese dolor, está viendo a un rey. ¿Se da cuenta? ¿Lo puede notar? Él está viendo a un rey que está crucificado. Si no estuviera viendo a un rey, ¿por qué entonces le va a pedir al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino? Los que tienen reino son reyes. Él está viendo a Jesús como rey, aunque está muriendo con él en esa cruz maldita. Gloria a Dios. Dios es rey aún en medio de la muerte. Usted alaba al Señor por eso. Usted glorifica a Dios por eso. Aún en medio de la muerte, el Señor sigue reinando. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor le deja bien claro y le promete a este bandido y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros creemos firmemente que una persona que muere en Cristo, que parte de este mundo en Cristo, desde este mismo momento, desde esa misma hora en que murió, ya está en la presencia del Padre Celestial. La promesa no era para futuro. La promesa no era una promesa escatológica lejana, sino que en ese mismo día, ese bandido, ese ladrón estaría en el paraíso. Ahora, note algo interesante. ¿Qué hizo el ladrón para ganarse el reino de los cielos? ¿Qué hizo el ladrón para ganarse el paraíso? Nada, absolutamente nada. Y es que el Señor nos deja bien claro a nosotros que la salvación no es por obra alguna, sino por la sola gracia de Dios.
Amado, la salvación es por la sola gracia del Señor, teniendo fe en su Hijo Jesucristo. Y este ladrón tuvo fe en Jesús, que aunque lo estaba viendo ensangrentado, sudado, golpeado, herido, mortalmente herido y en maldición, vio a un rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Y el Señor le confirma diciendo: de cierto te digo, seguro te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no en el siglo XXI, no más adelante, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso hablaba de dos cosas. La primera, que ese día ese hombre iba a morir ciertamente, pero la segunda, que ese día vería el rostro del Dios Todopoderoso. Y lo vería, y vería a Jesús, no ensangrentado, no sudado, no golpeado, sino como rey. Aleluya, gloria al Señor. La tercera palabra viva del moribundo de la cruz, aparte del perdón que Él ofrece, aparte del paraíso que Él ofrece para la persona que muere en Él. La tercera palabra viva está en Juan capítulo 19. Vamos a ubicarnos allá. Juan capítulo 19, y vamos a leer los versículos 26 y 27. Dice la escritura en Juan 19, 26 y 27 de la siguiente manera. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, la tercera palabra viva del moribundo de la cruz es madre, he ahí a tu hijo. Esto es interesante porque los amigos católicos enseñan que aquí está ratificando el Señor que María es la madre de Dios y que María es la madre de todos aquellos. Pero eso no es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Fíjense algo hermoso acá. El Señor Jesús está muriendo y Él en su lecho de muerte, si me permiten el término, Él está allí inquieto por su mamá. Estoy hablando de la mamá de Jesús, hombre, no mamá de Dios. ¿Me explico? Dios no tiene madre, Dios no tuvo nacimiento. Él es el yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios no tiene progenitor, Él es Dios, pero Él necesitó bajar a la tierra y necesitó un vientre, y ese vientre era María, hermosa, bella, prístina, realmente una mujer santa. Ahora bien, una mujer que tenía sus quehaceres y sus deberes como esposa de José. Ahora, lo interesante aquí es que vemos que esta mujer que tuvo a Jesús en su vientre por 9 meses o por 38 semanas, según el cálculo que dan ahora los médicos, ella era mamá. Ella era madre, ciertamente Jesús es Dios y ella tenía que confesar a Jesús como su único y suficiente Señor. Y así fue. Ahora bien, estaba el corazón de madre. Ella estaba adolorida. La profecía de Simeón, ¿la recuerdan? Mira, tu alma será traspasada. Eso es lo que estaba viviendo María allí en el Calvario. Estaba viendo a su niño, a quien ella había amamantado, a quien ella había criado, a quien ella había consolado, abrazado, a quien ella había protegido. Pero ahora estaba él colgado en la cruz, solo, aunque habían 2 personas allí. Pero el amor de madre es ver a su hijo, aunque acompañado, solo. Quiero estar con él. Ella está llorando. Ella está sufriendo. Y Jesús lo ve y le dice: madre, he ahí tu hijo. Y señala a Juan el amado: he ahí tu hijo. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Está diciendo que es la madre de todos? ¿Que ella es la madre de Dios? No, él está consolando a María. Él está diciendo: consuélate en Juan el amado. Y Juan el amado obviamente está sufriendo por la muerte de su maestro. Él está sufriendo por la muerte del rabí, del Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo consuela, le dice: he ahí tu madre. Bueno, dice la escritura que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde aquella hora él estuvo
con ella. No es que los dos fueron a vivir juntos. No es lo que está diciendo el pasaje bíblico. Lo que está refiriendo tiene que ver con el término de hospedarse los unos a los otros, pero de ese cuidado. Cuando alguien está pasando por luto, ¿qué necesita? Que alguien más le acompañe. Que alguien más esté con él. Que alguien más esté allí llorando con esa persona. Ambos necesitaban ser consolados. Jesús no iba a estar con ellos. Se necesitaban el uno al otro. Para eso estamos la iglesia. Para orar los unos por los otros. Para acompañarnos en el dolor los unos a los otros. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Acompáñense. Consuélense. Estamos puestos para ser de consuelo a otros. Para acompañarles. Amados, no solamente estas tres palabras estas tres palabras vivas del moribundo de la cruz. En cuarto lugar, tenemos la cuarta palabra viva y vamos a ubicarlo en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 y vamos a leer el versículo 46. Mateo 27, versículo 46. La cuarta palabra es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículo 46. Dice la escritura: cerca de la hora novena, esto es cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está pasando por una situación difícil. Jesús está pasando por una situación tremenda. Si usted se da cuenta, Jesús al principio de las palabras que estamos estudiando dijo: Padre, perdónalos. Al final de las palabras, la séptima es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero aquí no se refiere a Dios como Padre, sino que lo llama Dios. Elí, Elí, Dios mío. ¿Por qué no se refiere al Padre? Mire, es la primera vez y la última que Jesús se refiere al Padre no como tal, sino como Dios. Y es que estaba refiriéndose al Padre, no como Padre, sino como Dios, porque Dios lo estaba juzgando. Sobre Jesús pesaba toda la culpa de la humanidad. Sobre Jesús pesaba todo el dolor, toda la maldición. Le repito lo que dice Pablo en Gálatas: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús recibió la maldición y con esa maldición estaba recibiendo del Dios Todopoderoso el juicio que era para ti y que era para mí. Ese juicio pesaba sobre tu vida. Había un acta, dice Pablo en Colosenses, que había un acta de los decretos que pesaba contra ti, que pesaba contra mí. Pero esa acta fue anulada en la cruz preciosa de nuestro Cristo amado. Y él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, amados, ¿qué vemos acá? Vemos el gran amor de Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo: mi alma está abatida hasta la muerte? ¿Recuerda esas palabras? ¿Por qué? Jesús tenía miedo como hombre, no solamente por los golpes que iba a recibir, por los latigazos que iba a recibir su humanidad, sino por toda la maldición que caería sobre sus hombros. ¿Eso le suena a amor o no? Bien dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos el amor del Padre, pero vemos el amor de Jesús, que aunque sabía lo que venía, tremendo golpe en su humanidad, me refiero a la maldición en su humanidad, él quiso hacer la voluntad del Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Vemos el amor de Jesús. Y por eso que él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está recibiendo toda la maldición de aquella gente, de los que vinieron. Y desde el siglo XXI, Jesús ha recibido sobre su humanidad toda la maldición. Puede dar gloria a Dios allí en su casa donde está. Este es el Señor. Él, si alguien sabe lo que es experimentar la soledad, es Jesús.
¿Usted se ha sentido solo? ¿Habrá alguien allí que se sienta solo? ¿Alguien se le fue? ¿Algún familiar se fue a otro país? ¿O algún familiar partió de este mundo y siente la soledad? Te digo en el nombre del Señor que Él entiende tu soledad. Jesús estuvo solo y recibió todo el castigo por amor a ti, por amor a mí. Él te ama con amor eterno. Palabras vivas del moribundo de la cruz. Vamos a la quinta palabra viva. Y esta palabra está en Juan capítulo 19, versículo 28. Juan capítulo 19, versículo 28. Y esta quinta palabra viva del moribundo de la cruz es: tengo sed. Estas dos palabras, tengo sed. Dice la escritura en Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba como consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Es interesante, fíjese todas las profecías que se cumplen en nuestro Señor Jesús. Y esta es otra de las profecías que está allá en Salmo 69, el verso 21. No lo vamos a buscar, pero para que sepa que allí está ubicado. También está en el Salmo 22, 15. Jesús, siendo Dios, no se aferró a su deidad. Bien, Pablo lo dice en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 al 11, nos habla de cómo Él, siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se despojó, se desnudó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo lo hizo por amor. Es decir, nadie puede decir que Jesús es Dios. Por eso soportó las aflicciones, por eso soportó las tentaciones, pero Él vivió todas las tentaciones, todos los problemas como hombre. Cuando tuvo sed, dijo: tengo sed. Cuando tuvo miedo, mi alma está batida hasta la muerte. Cuando pudo actuar como Dios, obviamente él dice la escritura que Él conocía los pensamientos de aquellos, de los que estaban cavilando. Pero actuó como Dios cuando dijo: tus pecados te son perdonados. Pero también Él se airó. Recuerda aquella escena donde entra al templo y echa fuera a los cambistas. Bueno, bien entendemos por la palabra que Él hizo un látigo. Y Él estaba furioso. Él tenía su ira santa e hizo un látigo y echó afuera a todos los cambistas. Amados, Jesús es Dios, pero también es hombre y vivió todo lo que cualquier hombre pudo haber vivido o puede estar viviendo. Entendemos por la palabra que cuando nos dice allá en Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice el escritor que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Nuestro sumo sacerdote es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Entiende tus debilidades, entiende tus flaquezas, pero también nos dice, entendemos por la escritura, que Él no pecó. Y así como Él fue obediente al Padre, también te exhorta a ti y a mí, tenemos que ser obedientes y vivir en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén o amén. Amén, así sea. Palabras vivas del moribundo de la cruz. Vamos a la sexta palabra. Aquí mismo en Juan capítulo 19, versículo 30. Hemos estudiado: Padre, perdona porque no saben lo que hacen. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, he ahí tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinto, tengo sed. La sexta palabra viva es: consumado es. Una hermosa palabra. Juan 19, versículo 30. ¿Lo tiene ahí, iglesia? ¿Sí? Juan 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora bien, amados, este término consumado es, tiene realmente una carga teológica muy importante para ti y para mí. El término griego es tetelestai. Todo está pagado, todo está cancelado, todo está realmente cubierto.
El Señor cumplió con lo que tenía que cumplir. Él hizo su énfasis hasta lo último en la cruz. Murió en la cruz. ¿Fue tentado? Sí. Pero Él fue hasta lo último y recibió la maldición de la humanidad sobre su cuerpo. Y pudo decir con confianza: consumado es, tetelestai. Ahora es interesante que en el Antiguo Testamento el sacerdote entraba en el templo para ministrar, para quemar incienso y ofrecer oraciones y sacrificios. Esto lo hacía el sacerdote, pero había una pieza del mobiliario que no estaba en el lugar santísimo, y era la silla en la cual el sacerdote se sentaba. El sacerdote no tenía una silla para poder descansar de su oficio. ¿Por qué? Porque el trabajo del sacerdote allá en el Antiguo Testamento nunca terminaba, nunca finalizaba. Yo te invito a que busques ahora Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Mire lo hermoso que vemos aquí. Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Recuerde lo que estamos hablando en cuanto al sacerdote. El sacerdote ministraba y no había una silla para sentarse. No lo había, porque él tenía que seguir trabajando. Pero en cuanto a Jesús, note lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Escuchó? ¿Lo leyó? Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, mire, este vocablo adversativo pero es importante. Porque este pero me está diciendo que hay algo tremendo, que hay algo que hace una yuxtaposición a lo que venía anteriormente. Y es que aquí nos va a presentar algo glorioso. En comparación con los sacerdotes, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Consumado es. Él lo hizo perfecto. Él no tiene que seguir ministrando. Él no tiene que morir en la cruz otra vez. Él no tiene que ofrecerse en sacrificio nuevamente. No, Él lo hizo perfecto. No sigue ministrando de esa manera. Ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué está sentado a la diestra del Padre? Para interceder por ti y por mí cuando tú y yo fallamos. Porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Esto es lo que vemos nosotros. Consumado es una gran bendición. Por eso es que yo no puedo aceptar como cristiano evangélico o bautista y hay hermanos pentecostales que también están seguros de esta doctrina. Amado, que la salvación se pierde. Perdón, es que la salvación no me la dio Aarón. La salvación no me la dio ningún sacerdote. La salvación me la dio fue el Todopoderoso, Jesús. Él dijo consumado, pagado, cancelado, y se sentó a la diestra del Padre. La salvación no depende de ti ni de mí, dependió de Jesús, y Él acabó la obra hace más de 2000 años. Gloria al Altísimo. Pero vamos a nuestra séptima palabra viva del moribundo de la cruz. Y esta séptima palabra viva está en Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Y esta es la que usted conoce, ya la dijimos anteriormente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la séptima palabra viva. Dice el versículo 46 de Lucas 23. Dice la palabra: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Expiró. Amados, aquí vemos a Jesús nuevamente hablando a Dios, no como juez, sino como Padre. Ha sido consumado, Señor. Ahora voy a ti. Consumado es ciertamente, pero ya lo he pagado todo. Ahora descanso y encomiendo mi espíritu a ti, Señor.
Y esto es importante, que Él dijo estas palabras y que todos podían escuchar, que el alma de Jesús, el espíritu de Jesús, era del Dios Todopoderoso. Por cierto, Él dijo bien claro, nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. Por eso me ama el Padre. Gloria al Altísimo. Ese es nuestro Señor Jesús. Palabras vivas. Estas palabras vivas realmente calan en tu corazón. Palabras vivas del moribundo de la cruz. ¿Usted sabe qué es? Que en medio ya acercándose la muerte, alguien pueda dar tan hermosas promesas. Se llama Jesús. Amigo, Cristo te ama. Murió en la cruz por ti. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Una vez reconocí yo mi pecado delante de Él. Y por su gracia me perdonó, me salvó y me comisionó a un ministerio. Amigo, ¿quieres tú recibir la salvación de Jesús? Si es así, ora conmigo brevemente. Y aunque vas a repetir conmigo esta oración, es necesario que sea de corazón. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora reconozco tu amor para conmigo. Yo te reconozco y te confieso como mi único y suficiente Señor. Te recibo como Salvador. Amén. Amigos, si hiciste esta oración de corazón, según la palabra tú tienes vida y vida en abundancia. Yo te invito, contacta a hermanos en Cristo de sana, que se congreguen en una iglesia de sana doctrina y busca allí cuando pase esta cuarentena, cuando pase esta pandemia, busca congregarte en una iglesia de sana doctrina. Recuerda que si podemos servirte, abajo en la pantallita, en la pantalla de tu computador, está un espacio donde tú nos puedes escribir o nos puedes hacer alguna pregunta. También van a aparecer alguna información sobre cómo contactarnos. Bien, recuerde que también estamos en podcast, está siendo transmitido las predicaciones y otros estudios bíblicos. Bien, Spotify, Anchor y Radio Public. Ahí nos puede contactar. También estamos en Facebook, Primera Iglesia Bautista de Los Teques. Que Dios les bendiga. Iglesia, sigamos predicando la palabra de Dios. Dios es bueno y bueno en gran manera. Paz de Cristo.